nada más. Ah, bueno, ok, listo, mucho mejor. Tengo un vecino que carece del sentido de la estética. Listo, en este momento ya tiene que haber cargado para que me confirmen, por favor, una carpeta que se llama modelos de duración. Sí, profe, hasta ahorita tiene 3 archivos. Ujú. Entonces, porfa, descárguenla y preparen los códigos y también la data. Yo voy a hacer la importación de un archivo que es un archivo DTA. Entonces le voy a colocar, fíjense por favor el cambio, import dataset y me voy a colocar from stata. Decir que yes. Ahí se va a colocar el instalador. Definitivamente va a tocar pasarme este equipo porque les cuento que no me está funcionando. Hoy tuve muchos problemas con muchos problemas con ERE eh, por el tema de la instalación. Entonces, no, ya la verdad creo que ese computador ya cumplió su propósito en esta tierra, así que eh, ya, se acabó. La base de datos que ustedes van a tener es una base de datos de la gran encuesta integrada de hogares. Yo voy a decir aquí import y aquí me tiene que aparecer esa gran encuesta, los indicadores de la gran encuesta integrada de hogares. Esto eh, contiene una visualización de la data. Eh, Estamos manejando 60.524 observaciones con un total de 372 variables. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, pues lo que he hecho es copiar los códigos que les estoy pasando en RStudio. Em, yo aquí le voy a colocar un nombre. Vamos a llamarle a esto duración, desempleo. Y básicamente lo que estamos haciendo, lo único que hemos hecho hasta el momento es hacer una importación de la data de personas y hogares, así se llama, que corresponde a la gran encuesta integrada del DANE. Estos son datos reales descargados del DANE. Lo que pasa es que esta información se maneja como un archivo DTA. Entonces, los archivos DTA, como ustedes saben, son los archivos de Stata. ¿Eso qué implica? Eso implica que el proceso de importación de la data tiene que hacerse no como lo hacíamos antes a través de Excel, sino a través directamente de Stata. Entonces, para eso, em, digamos, se tiene que activar esto que yo tengo acá, que es la librería Haven. No sé si la vean. Esta librería Haven es la que les permite a ustedes poder traer a ERE una base de datos que está creada en ambiente de Stata. Entonces, si yo quisiera manejar esto en códigos, lo que tendría que haber hecho es colocarme librería Haven, o sea, Library Haven, luego asignarle un nombre
a la data y luego se procede a Riyadh, raya al piso, DTA, que es la extensión de Stata, luego viene la ubicación y pues esto entre comillas. Y luego para poder observar la data, pues se le puede colocar View, personas y hogares, que es lo que yo tengo acá en la previsualización de los datos. ¿De acuerdo? Como ustedes se pueden dar cuenta, esta previsualización de los datos tiene una característica y es que yo puedo ver dentro del conjunto de variables, por ejemplo, que P6020 corresponde a la pregunta de sexo. Y yo no sé si ustedes recuerden la clase eh, pasada, me parece que fue. No, esto no fue con ustedes. No, esto no fue con ustedes. En donde la gran encuesta integrada de hogares me parece que le asigna uno a hombres y dos a mujeres, me parece. O sea que esto tendríamos que recodificarlo para que nos quede una dicotómica, ¿de acuerdo? Por eso mismo, en la carpeta que ustedes tienen de modelos de duración, ustedes tienen un PDF, que ese PDF se llama cuestionario H, que es básicamente la gran encuesta integrada de hogares. Estos son los datos que corresponden al cuarto trimestre de 2019. Si yo en esa encuesta buscara la pregunta P6020, allí voy a encontrar que efectivamente se trata de la pregunta sobre género y esta información ya está codificada, ¿de acuerdo? Así con la demás información. Por ejemplo, la pregunta P6040 dice cuántos años cumplidos tiene, ¿de acuerdo? Entonces esta es la edad. Y bueno, ahí tenemos, es decir, si me pongo a revisar cada una de estas, no terminamos nunca porque son 372 variables. Pero, por ejemplo, la pregunta P6120 dice cuánto paga o cuánto le descuentan mensualmente. Obsérvese que no todos los datos tienen información, o sea, hay missing data, ¿de acuerdo? No todos responden a esa pregunta. No sé si me sigan, o sea, lo único que he hecho desde el punto de vista de la programación es simplemente importar la data y ir revisando la visualización de los datos, ¿cierto? Estoy haciendo una visualización de los datos. ¿Me siguen? Sí, bro. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué ese código que les pasé es como importante para mí? Porque en este código que vamos a manejar en el desarrollo de la clase de hoy, eh, primero vamos a revisar un poco cómo podemos nosotros tomar estos datos de las bases de datos reales del DANE y recodificarlas para nuestros propósitos en lo que vamos a ver hoy, que son los modelos de duración. Los modelos de duración son modelos muy relevantes, ¿de acuerdo? Yo hoy voy a hacer una introducción. Esta clase creo que va a tener dos partes. Hoy voy a revisar un poco este tema de códigos. Probablemente hoy me dedique más a este tema de los códigos y a dejar algunas ideas genéricas sobre el tema de los modelos. Y en la clase de mañana, que yo creo que se podría realizar en Stata, yo voy a dar algunos conceptos sobre los modelos de duración, ¿de acuerdo? En principio vamos a necesitar unas librerías, que son las que yo les coloco acá. La librería Sage, que esa sirve para estadística descriptiva, está el Dplyr, está Surminer, está Survival, está el ggplot y está Foreign. Entonces lo que voy a hacer, ¿cierto? Es marcar este bloque de librerías y le voy a dar run. Por favor revisen que no vayan a tener ningún error. Yo últimamente con R en mi antiguo computador, nótese que ya lo llamo antiguo. La verdad tenía muchos problemas porque ya ni siquiera podía descargar
tenía conflictos en la descarga de los paquetes. Pues básicamente sí es un problema de que hubo un cambio ahí de ubicación en el disco y bueno, para ponerme a resolver eso, sí necesito un tiempo para revisar a ver qué fue lo que pasó. Entonces, el ejemplo que vamos a ver hoy es el tema de la duración del desempleo. La intuición de estos modelos de duración es que nosotros podamos determinar la duración de un fenómeno. Ahora, la duración de un fenómeno puede tener varios puntos críticos, es decir, dónde comienza el fenómeno y dónde termina el fenómeno. Y también pueden haber variantes como que si hay un fenómeno que tiene claramente un momento de arranque y un momento de culminación, también pueden haber eventos en donde el fenómeno se vea interrumpido y en donde puede ser que estemos hablando de una culminación, como puede ser que estemos hablando de que simplemente hay una pausa. ¿De acuerdo? Para ejemplificarlo, voy a plantearles varios ejemplos. Uno de los temas recurrentes del análisis económico es el análisis precisamente de la duración del desempleo. Entonces, ahí hay varias preguntas. ¿Cuándo una persona entra en situación de desempleo? Entonces, hay unas características de la teoría económica, de la metodología establecida por la Organización Internacional del Trabajo, de los parámetros que la Organización Internacional del Trabajo establecen a la hora de aplicar encuestas por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, que permiten identificar cuando un individuo está en situación de desempleo. Y a partir de ese punto, que sería el punto de arranque, poder determinar un tiempo estimado a partir del cual nosotros podamos determinar cuánto va a durar esa situación y esa situación tendrá finalidad cuando el individuo, por ejemplo, encuentre trabajo. Entonces, ese lapso de tiempo entre el punto en el que un individuo entra en situación de desempleo, esto puede suceder cuando, por ejemplo, un individuo culmina sus estudios, recibe su cartón, sale de la universidad. Este momento sucede específicamente al otro día de la fiesta, al otro día de que usted le entreguen su título, ¿cierto? Al otro día, usted ya puede decir, listo, arranca el fenómeno, ¿cierto? Entonces, en ese punto, usted estaría en situación de desempleo y esa situación terminaría cuando usted efectivamente sea empleado, cuando usted entre a alguna institución y ya en esa institución, bueno, también usted puede crear su propio emprendimiento, eso puede pasar, pero el punto es, usted puede estimar un tiempo en el que se da ese fenómeno del desempleo, ¿de acuerdo? Otro ejemplo es muy utilizado en economía de la salud. A propósito, les comento, el día de ayer yo tuve una charla con un equipo de investigadores de la Universidad del Rosario y vamos a adelantar un estudio sobre determinantes de la salud mental en Colombia. Eh, eh, la ventaja enorme que me dicen este grupo de médicos psiquiatras es nosotros tenemos la base de datos que usted quiera, profesor. Entonces, nos gustaría mucho pues trabajar con información longitudinal y bueno, pues ya estamos en ese proceso. Entonces, en economía de la salud em, hay fenómenos como por ejemplo cuando un paciente sufre una enfermedad, por ejemplo, cuando un paciente eh, se analiza y se concluye que tiene una situación de cáncer, entonces uno puede hacer una estimación de en qué momento se desarrolló el cáncer y en la medida que a ese paciente se le genere lo que se conoce como una intervención, ¿cierto? Entonces, cómo a lo largo de esa evolución clínica el paciente va presentando unas reacciones frente al tratamiento que en el mejor de los estados, ¿cierto? En lo que a nosotros nos convendría,
a ese paciente se le acaba el tratamiento cuando esa persona eh, nuevamente recupere su salud, es decir, cuando ya el cáncer sea totalmente eliminado o extirpado. Eso, digamos, siendo positivos, siendo optimistas. Porque también es cierto que, digamos, podríamos decir que el fenómeno puede concluir cuando el paciente efectivamente fallezca, ¿no? Entonces, lo que estaríamos tratando de estimar es el tiempo en que dura ese fenómeno, ¿de acuerdo? No, tenemos que tener una muestra de individuos que tengan la característica de ese fenómeno para que nosotros podamos hacer una estimación, ¿cierto? Que nos establezca, por ejemplo, dadas unas particularidades de los individuos, cuál es su predicción del tiempo en que pueden estar en esa situación. Por ejemplo, por ejemplo, en la gran encuesta integrada de hogares hay muchas personas que cuando se les aplica la encuesta dicen que han estado en situación de desempleo. Y ellos dicen que han estado en desempleo, por ejemplo, algunos pueden responder que han estado en desempleo. Ajá. Por ahí creo que hay un micrófono abierto, chicos. Hay individuos que pueden decir que están en situación de desempleo, por ejemplo, un mes. Hay otros que pueden decir, no, que llevan mes y medio. Otros que pueden decir que llevan, por ejemplo, qué sé yo, 2 meses o 3 meses. Entonces ahí tenemos que la variable tiempo entra a ser una variable, efectivamente. Y lo que a nosotros nos interesaría es, por ejemplo, determinar que si los individuos tienen una serie de atributos, como por ejemplo su edad, su nivel educativo, su género, su etnicidad. Entonces, ¿cuál es su predicción, dadas esas variables X, de tener un tiempo en el que, por ejemplo, el fenómeno del desempleo se estime? ¿De acuerdo? Asimismo, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, si tengo, por ejemplo, pacientes que tienen una edad, por ejemplo, avanzada, que tienen, por ejemplo, una serie de características de enfermedades hereditarias a través de problemas que tuvieron sus padres u otros familiares, o que, por ejemplo, no practican deporte, o que, por ejemplo, no tienen una dieta saludable, entonces poder nosotros estimar cuánto tiempo puede durar una enfermedad o cuánto tiempo puede durar un tratamiento. Esto, nuevamente repito, suponiendo que hay una situación positiva y el paciente ante un tratamiento responde positivamente y sale de la enfermedad, pero también puede concluir la duración del fenómeno cuando el paciente muera, así como en el caso del mercado laboral, puede ser que una persona ya ante una situación en donde esté buscando empleo y no lo consiga, entonces ya se canse definitivamente de buscar empleo y salga del mercado laboral, pero no porque ya, digamos, consiguió empleo, sino efectivamente porque al no conseguirlo, pues ya no pasa a ser inactivo. Entonces, lo que nos interesa es determinar la durabilidad de un fenómeno. Estos fenómenos pueden ser relevantes, ¿no? En materia, por ejemplo, de política pública, incluso fíjese que uno podría decir cuánto tiempo una persona puede estar en la universidad estudiando un pregrado, ¿cierto? Tiene que ver un poco con cómo se están manejando los tiempos por parte de los individuos y cuánto se estima que un individuo se demore haciendo una actividad como por ejemplo estudiando un pregrado. Nosotros obviamente tenemos una aproximación y decimos, bueno, en promedio una persona se puede demorar en la universidad, qué sé yo, unos 6 años, mientras, por ejemplo, culmina su plan de estudios y mientras desarrolla su trabajo de grado, ¿de acuerdo? Pero pueden haber individuos que generen una variabilidad en el sentido de individuos, por ejemplo, que adelanten materias, ¿cierto? Que matriculen materias, por ejemplo, que no tengan prerequisitos o correquisitos, eh, e individuos que, por ejemplo, vayan desarrollando sus trabajos de grado, qué sé yo, desde un semestre determinado. Se me ocurre un ejemplo que una persona está haciendo su tesis desde séptimo semestre
Y entonces que, por ejemplo, estas personas, es el fenómeno de la duración de la estudiada en la universidad, por ejemplo, les puede durar, qué sé yo, 3 años o 4 años, cuando lo normal es que dure 5 o 6 años. Y hay otros individuos, desde el otro punto de vista, que, por ejemplo, eh, pues no sé, se retiran de la universidad, vuelven a ingresar, vuelven a retirarse, vuelven a ingresar, o no matriculan el número estándar de materias, entonces dejan acumular las materias y entonces posponen su tiempo de salida o pierden asignaturas o no hacen el trabajo de grado. Entonces, básicamente desde el momento en que entran hasta el momento en que se titulan exitosamente, pues su proceso de duración en el tiempo también varía y varía para mal en el sentido de que se extiende más allá de lo necesario. Entonces, estos fenómenos pueden darse en diferentes campos, ¿no? En diferentes campos en realidad. Por ejemplo, yo podría determinar cuánto tiempo se estima que está una persona gerenciando una entidad, por ejemplo. Y estos modelos entonces sí se vuelven muy relevantes, muy importantes considerarlos porque permiten de alguna manera que se establezcan políticas para optimizar el tiempo, básicamente. De eso se trataría en este momento en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hasta ahí se aclara la intuición. Obviamente esto tiene unas metodologías y unos tratamientos que yo no los voy a explicar ahora, pero sí los voy a explicar en la clase de mañana, porque tengo una presentación para mostrarles, en donde voy a ser más detallado frente a la parte técnica y teórica. Pero en este momento me interesa un poco ver cómo hacemos para enfrentarnos a las codificaciones. Entonces, no sé si hay alguna pregunta frente a la, digamos, contextualización de lo que queremos estudiar. ¿Es claro? Profe, ¿este tipo de estudios también servirían de pronto para evaluar lo de los ciclos económicos? ¿Cada cuánto se puede presentar una crisis, teniendo en cuenta, digamos, diversos factores? Bueno, yo la verdad no lo había considerado porque, por ejemplo, creo que hay un, hay un economista que hace análisis de ciclos de muy largo plazo, ¿no? Yo no me acuerdo en este momento si es Kondratiev el que hace esos análisis, pero hay un economista que revisa, por ejemplo, los ciclos de 200 años, por ejemplo. La verdad no lo he visto en el sentido de ciclos económicos, lo he visto más bien es como para individuos. O sea, no tengo yo, digamos, como experiencias en donde haya visto ese tipo de trabajos, que sería más un trabajo de series de tiempo de largo plazo. Este no es un análisis de series de tiempo, más se acerca a un análisis de corte transversal como tal. Entonces, pero eso no quiere decir que no se puede hacer, ¿no? Pero lo he visto más es como para casos individuales de corte transversal. Por ejemplo, cuánto tiempo se estima que una persona pueda vivir, por ejemplo, la expectativa de vida, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, las implicaciones macroeconómicas que puede tener esto es que de pronto define o contribuye a establecer información necesaria para el sistema de pensiones y cesantías. ¿Cuánto tiempo se estima que pueda vivir una persona? Entonces, porque eso significa que hay unos recursos que los sistemas de pensiones deben asegurar para poder garantizarle a una persona que ha hecho sus cotizaciones en un periodo de tiempo, después de haber salido, digamos, jubilado, cuántos recursos debe disponerse y durante qué tiempo se estima que se van a disponer. Pero no lo he visto para variables como el ciclo económico, más bien para individuos, para personas, para situaciones de corte transversal. ¿De acuerdo? Ah, vale, profe. Listo. Entonces, esta es la gran encuesta integral de hogares a diciembre del 2019. Mm, en mi caso, yo ya he hecho la importación de los datos, ¿cierto? Em, mi,
digamos que base de datos se llama personas y hogares. Yo tengo esa dificultad aquí de que este nombre está muy extenso y tengo una dificultad y es que yo no sé aquí cómo puedo lograr determinar la ubicación de mi archivo. A ver, permítanme, veo, sí. Mm, puedo ubicar la ubicación de mi archivo. Aquí me dice que es Kingston, modelos de duración. No sé si sea así que se determina eh, la ruta de acceso. Parece ser que sí. Permítanme. Les había dicho que me tienen que tener paciencia en esta clase, ¿no? Entonces, veamos aquí. Y, por ejemplo, si la rebautizara como llamémosle diciembre del 19, y le digo menos, y le digo Riyadh DTA, entonces tendría que terminar el paréntesis aquí. Pero tendría que avanzar a personas y hogares a tener esta misma extensión. Entonces tendría que... Ah, no me deja. Bueno, ok. Listo. Entonces le voy a colocar así, que vaya a estar perdiendo. Voy a colocar aquí personas y hogares. Aquí sería punto DTA. Esto me toca entre comillas. Entonces, comilla aquí de apertura y aquí es donde temo que me vaya a generar el error. Veamos. Ah, ok, parece que sí. Entonces vamos a darle, si me la admite. No, no me la admite. Bueno, la complicación que esto va a traer a mí es que yo le voy a tener todo este nombre horrible que se llama personas y hogares, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una cosa y es le voy a aplicar un attach. Le voy a aplicar un attach y nuevamente le voy a tener que dar este nombre, personas y hogares. Vamos a correrlo, ese attach. El attach me funciona bien, listo. Y ahora voy a sacar una tabla, que es la tabla sobre la base, pero en este caso, déjenme ver, a mí me está diciendo que saque un elemento que se llama DSI. Permítanme, revisamos esta base acá.
Permítanme un segundo, yo voy a clarificar una cosita acá. Ok, listo. Bueno, entonces, me regreso acá al código. El comando que debe que ir naturalmente tendría que ser personas y hogares. Por favor, me confirman si les corrió corriéndolo como table, personas y hogares, y estoy sacando aquí DCI. Bueno, aclara un poco qué es lo que estoy haciendo en este código, ¿de acuerdo? Ahorita revisamos los casos. Yo estoy sacando una tabla de la base personas y hogares, que es la que tenemos acá. Revisa, Gabriela, que tenga la base de datos así como la tengo yo. eh, y lo que estás colocando aquí es un símbolo de pesos para extraer una información interna. En este caso, ¿cuál es la información interna? Cuando estamos sacando DCI, de acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares, DCI es equivalente a sacar de esa base de datos, de extraer de esa base de datos la población desocupada, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es sacando la población desocupada que teníamos en la gran encuesta integrada de hogares, correspondiente al periodo de diciembre del 2019. Para que corra, entonces tocaría colocarle la touch y luego el nombre de la base de datos, el símbolo de pesos y DCI. Ujú. No, pues sí, te tiene que dar básicamente que hay 3.524 personas en esa condición. No sé los demás si les corrió esa parte del código. Sí, profe. Vale. Acá voy a hacerme otra tablita que es básicamente muy parecido al tema, sino que yo aquí el problema que tengo es que a mí me toca renombrarla como personas y hogares. La otra posibilidad sería corregirla desde el nombre del DTA, ¿no? Desde allí se le puede cambiar el nombre y colocarle un nombre más cortico. Yo la verdad acá sí no, digamos, no lo hago, aunque podría hacerlo. Podría ser un data frame. Sí, podría ser un data frame. De hecho, puede ser que lo haga más adelante. Y aquí lo que voy a correr es básicamente otra tabla de la misma base de datos que se llama personas y hogares, en donde lo que voy a hacer es extraer la población ocupada.
¿De acuerdo? Aquí esto es la población ocupada. Entonces le voy a dar Run. Y ahora tengo que los individuos que tienen esa característica de ocupados corresponden a un total de 27.239 personas. No sé si me sigan. No, está identificando a las personas que se encuentran en situación de ocupación o desocupación. Claro, obviamente, cuando nosotros hacemos esta extracción, lo estamos haciendo sobre preguntas en donde se le pregunta al individuo, bueno, ¿usted está ocupado o está desocupado? Pero es a través de una serie de filtros, ¿no? Es a través de una serie de filtros. Por ejemplo, hay personas que si son familiares, trabajadores familiares, sin remuneración, ellos entran automáticamente a ser personas que se catalogan como ocupados. Entonces, es a partir de los diferentes filtros que nosotros llegamos a estos resultados, pero como ya tenemos que esto ha sido programado en el DTA, entonces en el DTA ya, ¿cómo decirlo? Ya fueron clasificados y fueron clasificados previamente como DCI en el caso de desocupados y SI, OCI en el caso de los ocupados. Pero digamos, técnicamente, si quisiéramos irnos a la información original, pues tendríamos que revisar todos los procesos de filtros y ver quién clasifica y quién no. En ese sentido, claro, entiendo la inquietud que tú me dices porque tú podrías decir, ah, bueno, o sea, yo podría decir que uno para los ocupados, entonces sumo todos los que están ocupados y eso me da 3.524 y cero para los desocupados. Entonces, perdón, al contrario, uno para los que están ocupados, entonces sumo y eso me da 27.239 y cero para los desocupados y eso me da 3.524. Pero no es tan así porque fíjate que el total de las observaciones es de 60.524. Entonces, son filtros que yo saco porque también aquí voy a tener población económicamente inactiva. Entonces, no es tan así como dicotómica la cosa, sino más bien el resultado de filtros a través de los que se clasifica para llegar a una cierta conceptualización. No sé si eh, se comprende. Sí, aquí, digamos, la insatisfacción que se puede sentir está en el hecho de que yo no estoy haciendo el filtro para determinar cada característica y luego llegar y concluir, ¿cierto? Y decir, este entonces es desocupado, este no, sino que más bien yo ya tengo esto parametrizado y yo ya lo que hago es simplemente una tabla, sin necesidad de hacer esos filtros, la aplicación de esos filtros, ¿de acuerdo? Pero pues digamos, si yo me pongo a hacer esos filtros, pues mejor dicho, no hago lo que tengo que hacer hoy. Eh, entonces, acá yo lo que voy a hacer es nuevamente, podría ser una cosa más inteligente y es colocarle aquí DC19, decirle que es menor o igual a, y ya renombrarla, ¿no? Colocarle aquí personas y hogares y ya con eso me libro de estar haciendo estos cambios. Entonces lo voy a correr acá, voy a hacer run, y con eso ya me libero del problema y de ahora en adelante ya la base de datos se va a llamar DC19 y es la misma cosa. ¿Listo? Entonces, no sé si me siguieron allí en ese cambiecito que hice. ¿Sí? ¿Podría repetirlo, por favor, profe? Ah, simplemente lo que hice, permítanme, les voy a ampliar acá. Lo que hice fue como mi base de datos en principio se llama personas y hogares, y personas y hogares es un nombre muy largo, ¿cierto? Para estar reprogramando una y otra vez. Entonces, más bien lo que hice fue algo que debía haber hecho desde el principio, y es renombrarla, entonces llamarla DC19, menor o igual a personas y hogares, y eso me permite que de ahora en adelante yo pueda utilizar DC19 en los códigos que siguen sin necesidad de hacer más cambios.
Gracias, profe. Listo. Yo aquí voy a sacar una estadística, ¿cierto? Fíjense por favor lo que vamos a hacer acá. Yo voy a renombrar nuevamente a DC19, pero esta vez voy a decir DC19 original, que sería la que está en la línea de código 15, va a ser filtrada y yo lo que voy a hacer es, por un lado, filtrar a los desocupados, voy a ubicar a los desocupados y los voy digamos que, condicionar, ¿cierto?, a la población ocupada. ¿Con qué propósito? Pues básicamente con el propósito de tener la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo básicamente es esa proporción de personas desocupadas dentro de toda la población económicamente activa, ¿de acuerdo? Entonces aquí quiero crear unas proporciones y básicamente lo que voy a hacer es como tratar de hacer unos filtros para poder efectivamente catalogar a los desocupados y a los ocupados dentro de unas tasas. Eh, Voy a correr el código si les parece para que miremos cómo opera. Permítanme que aquí creo que tengo un error. Me dice que hay un error. Parece que los vectores no tienen los mismos tamaños. Permítanme ver. Y está bien, porque está porcentaje filter, TS19, busco DSI. De hecho, aquí estoy haciendo dos cosas, y es estoy renombrando las poblaciones, ¿no? Es decir, estoy generando filtros y estoy redefiniéndolos. DC19 filter, porcentaje, mayor porcentaje filter, eso está bien. Sí, no, el código está bien. Sí, parece que tengo un problema con la base de datos. Bueno, voy a intentar seguir adelante hasta donde pueda y yo reviso bien a ver cómo arreglo este problema que tengo. Aquí hay una pregunta que tenemos en la encuesta y es ¿cuántas semanas ha estado o estuvo buscando trabajo? Hay una de las preguntas que tiene esa característica. Entonces, lo que yo voy a intentar aquí es sacar esa relación, sino que aquí ya tengo un problema porque es que yo necesitaba construir este DC con estas descomposiciones. El problema es que si ese código me está dañando este resultado de acá, porque se supone que no es DC19 anterior, sino es D19 con estos procesos de filtrado de desocupados y ocupados. Permítanme ver qué tanto sentido tiene lo que está haciendo.
7250, ¿no? ¿Alguien me puede colaborar ubicando la pregunta 7250 en el PDF que les envié? Me parece que no están codificadas, ¿no? Permítanme. Sí, no están codificadas, además de eso. Aquí el problema es que en el PDF no aparecen las preguntas codificadas. Sí. Tiene que haber una guía metodológica del DANE en donde aparezcan y de hecho esta sería buena tenerla porque esta es la que nos permite saber básicamente las codificaciones de las preguntas, ¿no? Entonces, permítanme, es P7250. Ya, permítame un segundito, ¿vale? Yo voy a minimizar esto y para que lo contextualizamos un poco, si me demora un poco más, no importa. Vamos a tratar de revisar esos códigos, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme. Yo voy a meter acá en Google, ¿cierto? Voy a meter a Google y la vieja confiable es, yo por ejemplo le puedo decir aquí, bueno, una podría ser microdatos DANE, ¿no? Ah, no le coloqué Google, esto no es Google. Podríamos darle microdatos DANE. No sé si de pronto ustedes han trabajado con algún profe en microdatos DANE. Ah, bueno, entonces, bueno, aquí nosotros en la página del DANE tenemos una información tanto para microdatos como para metadatos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, nos aparecen los microdatos de economía y aquí aparecen como que varias áreas de trabajo, por ejemplo, comercio interno, construcción, permítame ver, industria, mercado laboral. Entonces, déjenme ver si aquí en mercado laboral me aparece la información de la gran encuesta integrada de hogares. Aquí, por ejemplo, tenemos de la encuesta continua de hogares. Esta es una encuesta muy viejita porque esto creo que se hizo hasta el 2000, no me acuerdo si fue hasta el 2005, 2004. Bueno, entonces aquí nos aparecen como esas encuestas y la idea sí sería buscar la gran encuesta integrada de hogares, pero se me ocurre que yo pueda hacer una cosa más ágil, que sería, vamos a hacer una cosa mucho más ágil. Le voy a colocar aquí, permítanme, me regreso al ERE y, por ejemplo, yo tenía una duda con, por ejemplo, la pregunta 7250. Entonces, vamos a hacer una cosa más inteligente que sería pregunta dijimos 7250, ¿no? P7250. Veamos, microdatos, gran encuesta, puede ser esta. Veamos a ver si esta me... Ah, mira. Entonces, fíjense que esto, por ejemplo, corresponde a... esto es gran encuesta integrada de hogares.
esa estructura es la que se aplica en la actualidad, ¿no? Aquí están los datos hasta 2021. El capítulo es el capítulo de desocupados. Y fíjense que aquí tenemos algunas variables clave, ¿no? Por ejemplo, está el tema del directorio, está el tema de la secuencia, está el tema del orden, está el tema del hogar, bueno, área. Y aquí, por ejemplo, está nuestra pregunta P7250, que hace alusión a durante cuántas semanas ha estado o estuvo buscando trabajo, que es esencialmente lo que nosotros estábamos colocándola por acá, en el ERE. Entonces, me regreso al ERE y era básicamente lo que estábamos colocando por aquí, miren. ¿Cuántos meses estuvo sin empleo o trabajo entre el trabajo actual y el anterior? Por ejemplo, eso debería atenderlo la pregunta P760, pero la P7250, que es la que estamos viendo, es la que aplica a esta. ¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo buscando trabajo? Entonces, digamos, estos códigos obedecen esencialmente a eh, estas preguntas que se están planteando acá. Por ejemplo, la 7310 dice, ¿ha buscado trabajo por primera vez o había estado trabajando por lo menos durante 2 semanas consecutivas? Entonces, bueno, cada una de esas preguntas nos va generando a nosotros un código. Entonces, por ejemplo, aquí, esto no, esto sí tendría que salir bien. Lo que yo estoy haciendo al sacar 7250 es estableciendo cuántas semanas ha estado o estuvo sin trabajo. O sea, que cuando yo corro ese código y tengo este resultado, digamos que aquí me está dando, por ejemplo, un mínimo de una semana, ¿cierto? Un máximo de 259 semanas y una media de 24.59 semanas. O sea, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Que a través del análisis de lo que tenemos aquí, que básicamente son los cuartiles, ¿cierto? Nosotros tenemos que en promedio, en Colombia, en 2019, para diciembre, las personas que habían contestado a esa pregunta de cuántas semanas habían estado en situación de búsqueda de trabajo, habían estado 24.59 semanas. No sé si se clarifica aquí el tema de los códigos. Sí, profe. Listo. Yo acá voy a utilizar el Sage. El Sage es básicamente un argumento que me posibilita a mí hacer descripciones. Y lo que vamos a hacer es una descripción de la pregunta 7250 y de la pregunta 6020. ¿De acuerdo? Como nosotros ya habíamos dicho, la 7250 es la que tiene que ver con las semanas, ¿cierto? En las que se estuvo buscando trabajo. La 6020, ¿cierto? Podemos buscarla otra vez aquí en los datos. Entonces, permítanme. Por aquí tendría que estar la 6020 y si no está, nos toca googlearla. Aquí está en 73. No, me tocó googlearla. A ver, vamos a ver. Entonces, démosle aquí 60, 20. Por ejemplo, 60-20 corresponde a sexo. ¿De acuerdo? Miren, es el capítulo de sexo. Ah, y aquí aclaramos una cosa. Miren que en la data le coloca 1 a hombre y 2 a mujer. ¿De acuerdo? O sea, es dicotómica, pero nosotros estamos más acostumbrados a modelarlas como 0 y 1. Aquí las modelan como 1 y 2, aunque se pueden recodificar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, lo que estamos aquí es generando un describe basado en la librería Sage para que me describa esa relación teniendo en cuenta población que se encuentre buscando trabajo por sexo. Eso es lo que estamos haciendo en la línea de código 19. Hace run
Y fíjese que aquí me genera dos grupos. El grupo, digamos, eh, de hombres, porque ese es el que tiene el valor de uno. Permítanme, les vuelvo a ampliar esto. Este es el grupo de uno, en donde, por ejemplo, aquí yo tengo la media, fíjese. Entonces yo podría decir, en el caso de los hombres, para diciembre del 2019, ¿cierto? Ellos habían estado buscando trabajo en promedio por 21.85 semanas. En el caso de las mujeres para diciembre del 2019 habían estado buscando eh, trabajo por 26.59 semanas. Esto, digamos, nos genera una primera y preocupante aproximación al tema de que la duración del desempleo o la duración de la búsqueda de trabajo, ¿cierto? Que es la otra cara de la moneda, es más extendida en las mujeres que en los hombres. Así que no solamente, digamos, tenemos en Colombia, porque se ha probado, problemas de brechas de género frente a los salarios, ¿cierto? Sino que también el problema es que en la búsqueda de trabajo, el tiempo de búsqueda de trabajo en Colombia afecta más a las mujeres. ¿De acuerdo? Aquí existe otra información adicional para los rangos, ¿no? Por ejemplo, perdón, Gabriela. Es decir, aquí la pregunta, fíjate que la naturaleza de la pregunta, por eso la colocamos por acá, es ¿durante cuántas semanas has estado o estuvo buscando trabajo? Fíjate que aquí puede ser que, por ejemplo, hoy te hagan la encuesta a ti y suponte que tú ya terminaste tus estudios y estás buscando empleo. Que cuando te preguntan en diciembre de este año, del año pasado, supongamos, te preguntan, te dice, ¿usted durante cuánto tiempo ha estado buscando? Entonces tú tienes la contabilidad de cuánto llevas buscando trabajo, pero eso no significa que tú lo hayas encontrado, ¿de acuerdo? Por eso ahí dice, ¿ha estado o estuvo buscando trabajo? Entonces fíjese que la pregunta plantea, ¿ha estado o estuvo? ¿Cierto? Entonces, no, sí. No, imagínate, pues hay personas que pueden tener 2 trabajos, ¿cierto? Pero el tema es que si, por ejemplo, hay personas que tienen 2 trabajos, entonces ya lo definimos como ocupado. Y entonces los filtros, precisamente, que yo estaba tratando de diseñar eran los filtros para las personas desocupadas. Ahora, eh, hay personas que estando desocupadas, ¿cierto? Empiezan a buscar trabajo. Ese es el problema que nos preocupa. Porque si hay personas que quieren cambiar de trabajo, entonces ya no es, digamos, la misma situación. Claro, uno podría decir, está buscando un nuevo empleo, pero esa situación de la persona es que se encuentra empleado, es población ocupada. Y lo que a nosotros nos interesaría sería básicamente enfocarnos en las personas desocupadas que están buscando trabajo para determinar la durabilidad o el tiempo que les ha llevado o el que les lleva, ¿cierto? Más bien, eh, esa búsqueda de trabajo. ¿Sí? Profe, Sí. pero digamos, o sea, esa búsqueda de trabajo es, digamos, por ejemplo, lo que uno estudió o, o es un trabajo así, o sea, cualquiera, digamos, una persona que se graduó de una universidad, o sea, en lo que estudió, o por ejemplo, como un vendedor en un almacén, Ok, ok. o como un mesero, o algo así. Ya. Bueno, yo no sé, pues, si el profe de micro y lo fino, o el de macro, ¿no? Puede ser el de micro o el de macro, pues, que presenten temas de micro y de macro. Hay una teoría que se llama la teoría del job search. Yo no sé si ustedes la revisaron, ya sea en micro o en macro, pero lo cierto es que tendrían que haberla revisado en algún momento. Denme un segundito, si quieren. Lo que pasa es que mientras me cojo confianza aquí en el Safari, soy un poco lento y torpe. Y por eso ustedes me miran un poco
diferente de cómo soy convencionalmente. Entonces, permítame, yo le voy a colocar aquí la teoría del job search. Aquí está, mire, job search. Voy a colocar aquí teoría. Bueno, supongamos que me meto en esa, que es la primera que me salió. Y se supone que está cargando. Es que me está descargando un documento, creo. Ya. Entonces hay una teoría que se llama, miren, y precisamente está haciendo con un logit multinomial. Ese es un tema que tenemos que mirar al final casi de la materia. Entonces, miremos un poco la teoría. Mira, aquí está. Está súper cuadrado esto. En la teoría de la búsqueda de empleo. Entonces resulta que la teoría de la búsqueda de empleo es una teoría que le plantea a usted sus expectativas laborales en función de los atributos que usted tiene. Por ejemplo, los individuos buscan trabajo en función de atributos como, por ejemplo, su nivel formativo. Entonces, por ejemplo, una persona que entra a la universidad, que hace un pregrado, que después hace una especialización, hace una maestría, se forma una expectativa de un trabajo con un nivel de ingresos y unas condiciones específicas, unas condiciones particulares. Entonces, imaginemos, no sé, cualquier persona del curso, después de unos, qué sé yo, 5 años, supongamos que esta persona ya tiene su maestría y supongamos que hizo su maestría en una universidad europea y hay algunos programas de beca que dicen, listo, yo le doy a usted la maestría, pero usted se tiene que volver a su país de origen y tiene que generar algún tipo de impacto con algún proyecto para compensar las inversiones que estamos haciendo. Es decir, hay algunas maestrías que tienen esos condicionamientos, ¿de acuerdo? Entonces usted llega acá y pues dice, listo, yo voy a hacer un proyecto, pero mientras hago el proyecto, porque eso sí me toca hacerlo para cumplir el requisito, pues, no sé, voy a buscar un trabajo y resulta que usted se encuentra con, no sé, con alguna persona que le dice, oiga, yo tengo por acá un restaurante, ayúdeme a trabajar en el restaurante, y usted le dice, no, porque lo que pasa es que yo vengo de Europa y entonces yo vengo con mi maestría y entonces yo no me fui a Europa a hacer una maestría para venir aquí a, no sé, atender un restaurante. Puede ser que una persona diga eso, ¿no? Supongamos que es la forma en que piensa. Entonces, en este caso, determinados factores de los individuos, ¿cierto? Condicionan la búsqueda de trabajo a sus expectativas. Entonces, si un individuo, por ejemplo, tiene un nivel de formación elevado, si esta persona, por ejemplo, digamos, tiene un nivel de ingresos de unas rentas diferentes a su actividad laboral, supongamos que tiene propiedades. Entonces, esta persona se puede permitir, ¿cierto? Un mayor tiempo de búsqueda del trabajo. ¿Por qué? Porque es una persona que por un lado tiene una formación y por otro lado tiene otras fuentes de ingreso. Pero, por ejemplo, hay personas que no tienen esa condición. Entonces, personas que, por ejemplo, no pudieron entrar a la universidad, personas que tienen hijos, que tienen responsabilidades familiares, que pueden tener deudas, que tienen obligaciones diversas. Entonces, para estas personas, la expectativa de la búsqueda de trabajo es diferente porque oportunidad laboral que se le brinde es oportunidad laboral que la cogen inmediatamente. No tienen, eh, digámoslo así, eh, condicionamientos. En cambio, por ejemplo, ciertos individuos, sobre todo los individuos que tienen mayor nivel de formación, digámoslo de manera directa, ¿de acuerdo? Los individuos que tienen altos niveles de formación son más exigentes en la búsqueda de un trabajo. O sea, no se van a colocar en la lista de cualquier trabajo.
porque van a argumentar que han hecho unas inversiones, no solamente en términos de tener unos recursos para poder financiarse sus estudios, sino las inversiones en tiempo, lo que el tiempo de formación les costó, y entonces están dispuestas a sopesar, soportar un mayor tiempo mientras se encuentran el trabajo que se ajuste a sus condiciones. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de origen, ¿cierto? A la génesis de la pregunta, depende de las características o atributos de los individuos, ¿cierto? Por ejemplo, si hay individuos que puede ser que tengan un nivel de formación, pero por ejemplo, supongamos que tienen unas obligaciones familiares u obligaciones financieras que deben ser atendidas de inmediato, puede ser que una persona bajo esas características incluso acepte un trabajo que no esté acorde a sus competencias. Em, por ejemplo, la persona es profesional, pero dado que es apremiante obtener ingresos para atender sus necesidades, entonces está dispuesta a sacrificar los tiempos dedicados, por ejemplo, a la formación o las inversiones financieras que hizo para la formación, con tal de tener un ingreso que le permita poder sopesar sus necesidades de corto plazo. Entonces, esto depende de factores determinantes finalmente, ¿no? Por ejemplo, factores como la edad. Hay individuos que son muy jóvenes y que tienen una mayor propensión o perfil hacia el riesgo. Yo no sé si ustedes han visto finanzas, pero en finanzas se determina que hay unos individuos que tienen unos perfiles frente al riesgo. Y cuando los chicos, por ejemplo, son chicos muy jóvenes, pueden incluso arriesgarse a tener cualquier tipo de empleo, independientemente de los riesgos que implique. Pero a medida que avanza la edad, pues los individuos pueden ser más reacios a tener varios empleos y más bien prefieren tener un solo empleo y que sea el empleo, ¿cierto? Que ya les dé esa tranquilidad, esa seguridad y no estar, digamos, como abriendo diferentes opciones de portafolios laborales en donde puedan correr más riesgos de incumplimiento, ¿no? Porque ya se enfocan, digamos, aplica la teoría de concentración eh, laboral, que es diferente a a la diversificación de carteras, ¿no? Porque en la diversificación de carteras, pues lo que interesa es maximizar la función objetivo de rendimiento, minimizando el riesgo asociado a cada uno de las alternativas de inversión. Aquí es lo contrario, es decir, a mayor edad los individuos prefieren concentrarse en una actividad en la que se hayan especializado y obtener el mayor rédito de esa especialización. Entonces, depende de las características de los individuos. Por ejemplo, incluso se plantea que las mujeres son más propensas a poder desenvolverse en diferentes áreas, son más, digamos, pueden diversificar sus portafolios laborales, mientras que los hombres, digamos, no les gusta, son más aversos hacia ese tipo de riesgos. Entonces, pues bueno, sobre eso hay una teoría larga y amplia, y pues tampoco me voy a poner aquí a recitarla porque es muy larga y pues yo sé que ustedes, si no la vieron en algún momento, la tendrán que ver o la tendrán que buscar, ¿de acuerdo? Pero esencialmente hay una comparación de valores futuros versus valores presentes y es, yo podría estar dispuesto a sacrificar el valor presente de un trabajo el día de hoy, eh, suponiendo que es un valor presente pequeño que no satisface mis expectativas y me espero unas semanas más hasta que me llegue un empleo que satisfaga mis expectativas salariales. Entonces, básicamente esto se asume como si fuese una inversión financiera en la que yo unos años me dediqué a invertir en mí mismo, ¿cierto? Y después de tener ya unas ciertas condiciones, entonces espero que pueda obtener unos beneficios. Y básicamente esos serían como una recompensa en el mercado laboral. Eso se derivarían de una recompensa en el mercado laboral, básicamente. No sé si la compliqué o se esclareció. No, sí, profe, está más claro. Gracias. Vale, igual esto es muy amplio, ¿no? O sea, mejor dicho, prácticamente tendría que devolverme un poco a mirar algunos modelos y bueno, pero digamos que hay una generalidad, pero hay muchos autores, y hay, digamos, modelos que plantean diferentes casos, casuísticas específicas. Bueno, entonces yo volviendo un poco sobre los datos, les comentaba que pues estas estadísticas descriptivas me permiten ver que en general el proceso de búsqueda de trabajo afecta más a las mujeres que a los hombres, pero bueno, ahí hay varias cosas que habría que analizar, ¿no?
cuál es la edad de las mujeres en promedio, si, por ejemplo, solamente para generar polémica, si el hecho de que la mujer tenga hijos implica que ella se le dificulte, por ejemplo, el proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Que puede ser una situación que se le complica a una mujer, por ejemplo. Yo podría decirlo, por ejemplo, en el sentido de que hay mujeres que, por ejemplo, tendrían que dividir su tiempo entre el cuidado de un hijo, sobre todo, por ejemplo, cuando son madres solteras y también, digamos, ellas quieren trabajar y entonces el trabajo tendría que un poco acomodarse a los tiempos, ¿no? Y entonces eso implica, digamos, que para que una mujer encuentre un trabajo, por ejemplo, de medio tiempo, para poder dedicar el otro medio tiempo al cuidado de su hijo, pues se le dificulta un poco más encontrar ese tipo de trabajos de medio tiempo, porque generalmente los trabajos que se ofrecen son de tiempo completo y entonces pues la persona tenga dificultades. Pero fíjense que es muy complejo el problema porque una mujer, incluso en Colombia, eso de que los trabajos son de tiempo completo es relativo, ¿no? Porque puede ser que los contraten por OPS, por horas, entonces sea insuficiencia de ingresos por falta de horas. Entonces, bueno, igual puede dedicarle un poco más de tiempo al hijo, pero va a estar no muy bien remunerada y entonces ese trabajo no le va a alcanzar y va a necesitar buscar más horas de trabajo. Entonces, mientras encuentra un trabajo que se adapte a unas condiciones que ella busque, pues digamos, se le puede dificultar un poco el tema de encontrar un trabajo con esas condiciones, ¿no? Eh, bueno, no sé si se comprenda, pero pues he tratado de ilustrar como algunas complicaciones que pueden explicar el por qué puede ser un poco más complejo el tema específicamente para las mujeres, ¿no? Eh, pues producto, digamos, de una connotación cultural o sociocultural o idiosincrática que tenemos nosotros, porque en otras sociedades, por ejemplo, que son un poco más abiertas, digamos, sí existe como una capacidad de negociación fuerte a la hora de cuidar a los hijos, ¿no? Pero bueno, digamos, estamos pensando en una mujer que pues es madre soltera de pronto y no tiene familiares, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí es un poco complicado. Bueno, mm, yo aquí estoy revisando entonces, voy a pasar a revisar. Sí. Ok, es un buen cuestionamiento. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente generando describes y generando summaries para mirar los resultados de algo que ya está dado. Em, a los individuos, en lo que yo he visto de la encuesta, se les pregunta por semanas, ¿de acuerdo? Se pregunta por semanas, básicamente. Entonces, podría ser que aquí haya habido un recálculo, una estimación, para pasarlas a meses. Pero de todas maneras nos tocaría revisar la estructura de la encuesta para estar bien seguros. Lo que pasa es que, a ver, tú, ¿por qué dirás el profe no me da como la respuesta exacta que generalmente uno espera? Porque lo que pasa es que la encuesta se va perfeccionando con el tiempo y presenta algunas mejoras. Entonces, por ejemplo, si uno se regresa a lo que era la encuesta continua de hogares, digamos, allí exclusivamente se preguntaba era por semanas. Yo entendería que aquí se está preguntando por semanas, pero básicamente cuando nosotros estamos viendo P7060, estaría aquí diciendo, bueno, meses. Pero nosotros podríamos clarificar eso buscando P7060, a ver qué pregunta la esencia, ¿no? Entonces, permítanme si quieren. eh, Oiga, yo me siento muy lento hoy. Ah, entonces, y esto sería, es P7060, ¿no? Y,
Creo que es 760. 760. Ok. No, mira que directamente está preguntando meses. Es 760, ¿cierto? Miren, no, directamente está preguntando meses. Entonces no habría aquí una reconversión. Está preguntando. Esto tiene módulos, ¿no? Por eso es que se divide. Por ejemplo, fíjense que esta es una derivación que puede venir de perfectamente P7020. Dice, antes del actual trabajo, ¿tuvo otro trabajo? Entonces, fíjese que esa pregunta ya se la están enfocando a una persona que está ocupada. Entonces, a las personas que ya están ocupadas no se les pregunta por las semanas, sino por los meses. Aquí ya a una persona que está ocupada se le pregunta cuántos meses estuvo sin empleo. Si ustedes se dan cuenta, a las personas que están desocupadas se les pregunta por semanas. Esa es la diferencia. ¿La tienen? Listo. Bueno. Entonces me regreso a ERE y vamos a mirar entonces el summary de los meses. Esto ya sería de la población eh, ocupada, ¿no? Entonces, mire que en la media, me aparece a mí que son 5, ¿cierto? Son 5 meses en promedio los que, digamos, una persona estuvo eh, eh, en ese proceso de búsqueda de trabajo, ¿cierto? Antes de estar ocupada. Si nosotros analizamos eso con lo que tenemos por acá arriba frente a la población desocupada en promedio, me dan a mí 24 semanas. ¿Cuántos meses hay en 24 semanas? ¿O cuántos meses hay en 24 semanas? 6 meses. Entonces, fíjese que estas personas, ¿cierto? Se están sobrepasando la media de la situación de desempleo frente a las personas que lograron en promedio emplearse y cuyo tiempo tardó 5 meses. Ese sería como el análisis, ¿no? Se está sobrepasando el tiempo de búsqueda de las personas que están en situación de desocupación. Y pues ya descomponiéndolo por género, pues es más intenso el problema. Fíjese en las mujeres porque la media me da en 26, casi 26,59, mientras que en hombres de 21, ¿no? Bueno, eso para que lo revisen allí. Aquí estoy entonces yo cruzando nuevamente con Sipes y Describe la 760 con la 6020. Lo que voy a hacer entonces aquí nuevamente será el análisis por género, ¿cierto? Nuevamente voy a hacer el análisis por género. Y en el análisis por género, entonces me encuentro que las personas que ya están ocupadas se tardaron en promedio 2,78 meses en conseguir el trabajo actual para el caso de los hombres. Y fíjese la gran diferencia para el caso de las mujeres. Se tardaron en promedio 8,16 meses. Eso significa que, mire, o sea, en el caso de los hombres, por mucho, ¿cierto? Los que están ocupados se demoraron a lo mucho 3 meses en conseguir el trabajo que tienen. A diciembre de 2019, repito. Sería muy interesante que, por ejemplo, ustedes pudieran tomar la última gran encuesta integrada de hogares y exportarla con este script que les estoy pasando y revisar cómo cambió el tema después del quiebre estructural de pandemia, ¿no? Pero lo que es preocupante es que en el caso de las mujeres que lograron ocuparse para diciembre del 2019 habían tardado en promedio 8 meses, ¿cierto? En ese proceso de búsqueda de empleo, o sea, 8 meses en situación de desempleo hasta que encontraron el empleo que tienen actualmente.
¿de acuerdo? Lo que es una situación preocupante y eso afectó, ¿cierto? En términos de la población, aquí podemos verlo, a 8.709 mujeres, eh, que es un indicador importante, ¿no? De mujeres que tuvieron esa respuesta en promedio, ¿no? De 8.16 meses. Sí. Bueno, precisamente eso es lo que sería interesante revisar con los datos de la 2021, porque yo sé que ya está la encuesta 2021. El problema de la 2020 es que como hubo pandemia, pues entonces hay meses en donde no se tiene toda la información. Y a veces lo que uno construye son como series de tiempo a partir de series de corte transversal de mes a mes, pero que se interrumpen por el tema de la pandemia. Pero, por ejemplo, uno, más allá de esa dificultad, podría tomarse la gran encuesta integrada de hogares del 21 o revisar de pronto hasta qué mes tenemos la del 22 y hacer las comparaciones para revisar si esos periodos de búsqueda de trabajo en promedio se extendieron o se contrajeron. Yo tengo un amigo mío que es muy fanático de este tema y él sí me contaba que se habían extendido para las mujeres. Él sí me comentó alguna vez que estábamos charlando en Bogotá el tema y me dijo que él había hecho los filtrados y le había salido que se habían ampliado en este momento, en la coyuntura en la que nos encontramos, esos periodos de búsqueda. Por favor, denme un segundito, yo voy a cargar el computador porque eh, se me va a descargar. Denme un minutico, ya regreso. Listo. ¿Me escuchan? ¿Están allí? Sí, profe. Ok. Bueno, Profe, sí. digamos, o sea, aunque la población de hombres es mayor, ¿no? Porque, digamos, ahí es de 11.000 y de mujeres es de 8.000, ¿no? Ujú. Eh, pero, digamos, como las mujeres demoran más en encontrar trabajo, entonces, digamos, puede que o sea, las mujeres superen en cantidad a los hombres desempleados en el mismo periodo de tiempo. Bueno, nosotros podríamos hacer el filtrado em, déjame ver, de DCI, que es como yo tengo clasificados a los desocupados, por género. Entonces yo podría colocarme básicamente el código, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Ya, ok, es que me dio un sonidito por acá y a veces esos sonidos hay que hacerles caso porque pueden implicar una desconexión. Bueno, espérame, ya me voy a poner cómodo acá porque estaba más tenso. Em, Nosotros podríamos hacer los cruces, ¿de acuerdo? O sea, se pueden hacer los cruces para precisamente determinar si en el caso de las personas que están en situación de desocupación, el problema es más voluminoso para mujeres que hombres. Pero hay que tener mucho cuidado porque lo que nos interesaría es con respecto al total de la población, o sea, tener en cuenta ese total de la población y también conocer cuál es la población económicamente activa, porque podríamos caer en el peligro de estarnos generando proporciones, me refiero a porcentajes que se hagan sin considerar, por ejemplo, esas clasificaciones del mercado laboral.
yo no sé si las tengan tan presentes. Es decir, básicamente, una población total puede descomponerse en población económicamente activa y población económicamente inactiva. La población económicamente activa es aquella población que tiene una edad y que tiene unas condiciones físicas e intelectuales que hacen que, además de que deseen trabajar en el mercado laboral o participar en el mercado laboral, puedan efectivamente hacerlo. Es decir, hay un anhelo, pero hay un deseo, pero también hay ciertamente unas características que lo pueden hacer posible, o sea, es potencialmente posible. En cambio, en la población económicamente inactiva, por ejemplo, puede ser que alguna persona quiera trabajar, anhele trabajar, pero no puede hacerlo. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de salud o una persona que tenga una edad muy avanzada, por más que quiera, pues ya tiene unas limitaciones. Entonces, cuando nosotros generamos estas poblaciones, eh, por eso a mí me interesaba que me funcionara ese código de desocupados y de población ocupada para sacar como una proporción, ¿cierto?, de la desocupación frente a los ocupados. Eso era pues, una de las cosas que me interesaba, pero bueno, yo reviso ese código. En ese sentido, pues habría que ver bien esa clasificación para poder saber si es mayor la proporción de mujeres que la de hombres. Y la otra cosa es que también habría que ver algunas características para poder hacer unas comparaciones que sean más o menos homogéneas. Por ejemplo, un rango de edad, por ejemplo, de hombres entre, qué sé yo, 19 y 30 años y mujeres también entre 19 y 30 años. Y también, por ejemplo, ver que tengan más o menos niveles de educación similares, para que te quede bien la proporción, porque si no, esa proporción, si no haces esos filtros, pues te queda como muy global, ¿no? Aunque sería interesante también revisarla, pero pues a mí me parece que las comparaciones serían más interesantes cuando tienes que la diferencia esencialmente es género, porque los demás elementos están más o menos filtrados de tal forma que son prácticamente muy parecidos y ahí se puede ver bien la segregación y se puede mirar bien el tema de las proporciones. Pero sí es un asunto de filtrados. Eh, yo creo que les he dado algunas nociones básicas de filtrados, pues, pero creo que más les corresponde como a ustedes por su propia cuenta ponerse a revisar ese tema de los filtrados, ¿de acuerdo? Porque pues, digamos, es algo que me parece que es importante, pero se queda en la estadística descriptiva y pues, digamos, eh, yo creería que esa la pueden trabajar ustedes más fácilmente por aparte. Pero pues igual, bueno, si quieren que haga algo de filtrados, puedo hacerlo, ¿no? También. No tengo tampoco problemas. Bueno, entonces yo, si me permiten, voy a definir lo que se conoce como una variable de evento o del evento. Eh, un evento, yo voy a ser un poco fuerte con esto que voy a decir, pero me parece que a veces eso que hago eh, puede generar una cierta recordación. Un evento es es una situación que permite entender la finalización del fenómeno. Eh, el ejemplo clásico es un paciente que tenía cáncer, el día de hoy muere. Entonces, el evento en este caso es la muerte, ¿de acuerdo? Entonces uno puede decir, bueno, el paciente estuvo en tratamiento hace, por ejemplo, 3 años que le diagnosticaron el cáncer y el día de hoy falleció. Entonces, hasta allí llegaría la duración del fenómeno. Entonces, el evento es una situación tal que nos permite establecer hasta dónde llega una determinada situación o fenómeno. ¿De acuerdo? En el caso del mercado laboral, que es en el que yo me concentro acá, básicamente, que no se note que al profe uno de los temas que más le gusta es ese, pues el evento sería en la óptica positiva de las cosas, que la persona consiga un trabajo, o sea, que la persona que está buscando trabajo por fin lo consiga. Ese sería un evento.
El otro evento sería que la persona, y esto es ya desde una dimensión negativa, pues que la persona se retire, ¿de acuerdo? Em, pero también pueden haber eventos, es decir, aquí existen varias posibilidades también, ¿no? Por ejemplo, un evento es que una persona que está siendo sometida a un tratamiento clínico eh, vaya al médico y el médico efectivamente le diga, oiga, pues ya el tratamiento generó el resultado que se buscaba y usted ya está sano. Entonces ya le retiran el tratamiento porque el tratamiento fue benéfico para la salud de la persona. Ese sería, digamos, el momento en el que se finaliza, ¿cierto? La duración de una enfermedad, por ejemplo, que es el fenómeno. Em, Voy a ser más dramático todavía porque, bueno, yo a veces coloco estos ejemplos porque lo he trabajado en diferentes ejercicios econométricos y bioestadísticos. Y creo que este es uno de los más particulares. Esto fue en 2014 en Bogotá. Pues estaba haciendo un estudio sobre la infidelidad y entonces, bueno, yo en ese momento no sabía de estas cosas, de estas modelaciones, pero cuando ya más o menos lo comprendí, que fue como 2 años más tarde, yo dije, oiga, qué tan bueno haberle metido a ese estudio que se hizo sobre la infidelidad el tema de la duración, ¿no? Y entonces digamos, el inicio de la historia arranca cuando ella lo conoce a él la conoce a ella, se miran, sienten algo y dicen, bueno, listo, vamos a ser felices por siempre. Entonces ahí arranca el fenómeno. ¿Y cuándo termina el fenómeno? Pues cuando se genera el evento en donde, bueno, lo voy a plantear así para que lo recuerden. Ella y él termina porque uno de los dos fue infiel, ¿de acuerdo? Entonces, el evento es ese fenómeno, es la variable que permite que una situación que tenía una durabilidad, ya sea buena o mala, llegue a su fin, culmine, ¿de acuerdo? Por ejemplo, usted está en el pregrado, está estudiando en la universidad su pregrado, ese evento va a terminar, va a culminar el día que usted lo titule, ese día termina ese evento, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, una cosa importante es eso, ¿no? Entender cuándo finaliza. Lo complicado no es tanto cuándo finaliza, lo complicado realmente, y es en donde yo a veces le coloco peros a todo esto, es dónde empieza el evento. Pensemos, por ejemplo, en una persona que contrae una enfermedad. Una persona en este momento se puede sentir totalmente sana y sin embargo, en este momento, biológicamente, en este segundo, se empieza a desarrollar un proceso de metástasis que va a conducir inevitablemente al desarrollo, por ejemplo, de un cáncer pancreático, ¿de acuerdo? Entonces, determinar cuándo inicia el evento es realmente lo complicado, porque el inicio del evento no es cuando le detecte el médico a la persona y le diga, ah, tiene cáncer, sino realmente cuando el cáncer se produce. Pero como sería tan complicado tener esa exactitud, pues se cuenta a partir del registro en donde se coloca de conocimiento en ese caso específico que se ha detectado una enfermedad, no desde el punto de vista en que se desarrolló, porque eso es más difícil, digamos, ese es un periodo extemporáneo. Yo le voy a explicar la próxima clase con unas gráficas, porque tengo unas gráficas, pero ese tiempo, digamos, debería ser como el tiempo que uno debería tener en cuenta desde que comienza el fenómeno. Sin embargo, como a veces es tan difícil, sobre todo en las áreas de la medicina, determinar cuándo es que se genera una determinada patología, pues entonces el momento de inicio es a partir de la detección. En economía, por ejemplo, en economía de la educación es más fácil porque usted dice, ah, listo, yo empecé a estudiar tal semestre de tal año, comenzó sus estudios, pues es fácil. ¿Y cuándo se tituló? Pues me titulé tal semestre de tal año, entonces es fácil hacer la cuenta. Pero, digamos, no es un asunto que sea tan sencillo, sobre todo en economía de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a crear aquí una variable evento, ¿cierto? Fíjese el código, yo le coloco allí que básicamente va a ser un filtrado del evento, yo la llamo DC19 pesos EVE, que es para el evento, y digo, y coloco un condicional y digo, bueno, considerando que pueden haber algunos datos perdidos,
¿cierto? Porque los van a ver. Entonces, este es un filtrado para datos perdidos, por eso dice is.na en esta parte. Yo lo que le estoy diciendo es que el evento se daría cuando yo encuentre en DC19 que una persona que estaba en una situación de, digamos, búsqueda de trabajo, consigue ocuparse. Y por eso entonces coloco un derrotero de dicotómicas de 0 y 1, en el que, digamos, 0 sería todo el punto anterior, todos los momentos anteriores al punto en el que encontró empleo y después, digamos, del punto en que encontró empleo, pues va a esos individuos les va a hacer asignaciones de 1. Y con eso creo el evento, ¿de acuerdo? Eh, no sé si se comprenda ese código. Profe, o sea, ¿es uno cuando logra encontrar empleo o es cero cuando logra encontrar empleo? No, no, no. Digamos, bueno, sí, la lógica es esa, pero en términos de esta, que es una corte transversal, porque tenemos diciembre del 19, pues lo que estoy haciendo es básicamente a los ocupados dándoles un valor de 1 y a los desocupados dándoles un valor de 0, o a los no ocupados más bien. Y eso me permite a mí determinar que si una persona ya está ocupada, entonces se terminó el evento, porque logró emplearse. Hay una pregunta que precisamente era la de meses, es esta que estábamos viendo acá en la línea de código 20, que le preguntábamos cuántos meses estuvo sin empleo o trabajo y que se aplicaba para las personas que estaban, que ya habían, que tienen un empleo actual. El evento se define aquí en 24 cuando a las personas ocupadas, al capítulo de ocupadas, ¿cierto? Se le hace una asignación de 1 y 0 para todos los otros individuos que no hacen parte de ese capítulo. Sí, una dummy, pero esta dummy es un evento que me permite a mí determinar que hay una persona que estaba unos meses buscando trabajo, pero que ya encontró trabajo, que tiene un empleo actualmente. Entonces se terminó el fenómeno de búsqueda de empleo para ellos. Vale, quedaste dubitativa, ¿cierto? Ok, vale. Bueno, aquí yo puedo darle una tabla, ya creé el evento, entonces puedo darle una tabla y miren que yo tengo que, en teoría, tengo 27.239 personas que están en una situación de ocupados. Entonces, recuerden que yo por acá había hecho un código, ¿cierto? Para determinar a las personas que estaban ocupadas, que era este que estaba en la tabla 14, ¿cierto? Fíjese que si lo corre, Gabriela, usted que no me tiene fe, fíjese que le aparece 27.239, que son las personas efectivamente ocupadas. Entonces, ahí tiene usted que en el evento que tiene un valor de 1, 27.239 personas están ocupadas, lo que implica que personas que no están ocupadas corresponden a 33.285. Claro, tú estás pensando en correr el código 13. Cuando tú corres ese código, te dan, ¿cierto? En el caso de las personas en situación de situación de estar desocupadas, te da 3.524. Recuerda, me estoy adelantando un poco a lo que más o menos estás pensando tú, ¿no? Que cuando yo creo un evento que es una dicotómica, en este caso yo lo que estoy identificando es la población que está ocupada. Yo sé que están 27.239 personas ocupadas y la línea de código 14 me lo reafirma, ¿de acuerdo? O sea, me reafirma el evento.
Sin embargo, en el evento que yo creé, también me dice que hay 33.285 personas que no se encuentran en la situación de estar ocupados, lo que no significa que estén desocupados porque pueden haber población inactiva. Lo que sí me está diciendo la línea de código 13 es que efectivamente, que yo sepa así con seguridad que están desocupados, son 3.524. No sé si ahí queda un poco mejor la ley. Sí, exactamente, exactamente. Esa es la interpretación adecuada. Que curiosamente te da que es como si hubieras corrido la línea de código para determinar los ocupados, solamente que aquí ya la estás creando como un evento. Profe, no entendí bien lo de las personas no ocupadas. Los 33.285, estos que tengo acá. Sí, profe. Sí, hay personas que pueden estar no ocupadas, pero no porque estén desocupadas, sino porque no hacen parte del mercado laboral. Por ejemplo, no sé, imagínate que en la familia hay un abuelito que está en silla de ruedas y que si a él le van a aplicar la encuesta, pues él va a decir, no, yo soy población económicamente inactiva. Entonces, yo no soy ocupado, pero tampoco soy desocupado. Soy inactivo. O incluso, técnicamente hablando, un estudiante que solamente se dedica a estudiar, pues digamos, no es ocupado porque no participa del mercado laboral. Y tampoco es desocupado porque, pues digamos, no es que esté buscando empleo, eh, sino que es una persona técnicamente inactiva mientras, pues, acumula capital humano, ¿no? Entonces, hay esos casos y esos casos se estructuran 33.285 personas que no están ocupados, ¿de acuerdo? Pero que tampoco yo los puedo definir como desocupados. O sea, la dicotómica la tienes que pensar como que uno en el caso de los que están ocupados, cero en caso contrario. Y cero en caso contrario significa em, que pueden estar desocupados, pero también puede ser que estén haciendo otras cosas, como ser inactivos. O sea que, o sea que dentro de ese valor estarían contenidos también los desocupados. Y lo que hace la línea de código 13 es precisamente extraer específicamente los que están desocupados, que son 3.524, correcto. Ah, bueno, pues. Gabriela. Sí, correcto, sí, de acuerdo, porque no son inactivos, o sea que están activos en un proceso están viviendo el fenómeno de la desocupación, están en ese momento de búsqueda y todavía no logran conseguirlo, pero están buscando trabajo, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, ok chicos, hoy se me acabó el tiempo. Yo mañana con ustedes voy a tener clase presencial. Entonces yo voy a mostrarles unas diapositivas para que les quede un poco más claro el tema. Hoy no es que haya hecho un modelo como tal, pero creo que dejé planteadas algunas cosas de los filtrados, que creo que pocas veces hablo de los filtros en realidad. Y pues bueno, creo que en algún momento es importante que les muestre un poco del tema de los filtrados. Pero aquí lo que más me interesa es el tema de que quede claro que es un evento. Igual mañana lo voy a reforzar y tengo unos gráficos para mostrarles con ejemplos un poco el tema de eventos. Y revisamos un poco los modelos. Básicamente, nosotros estaríamos siguiendo unas metodologías concretas y pues a mí en particular me parece que una de las metodologías importantes es la metodología de Kaplan-Meier. Entonces, mi sugerencia es que googleen, lo tengo ahí en la línea de código 30, ¿no? El modelo de Kaplan-Meier para la estimación de modelos de duración, que es básicamente lo que yo conozco, lo que yo manejo y lo que creo que les puede servir a ustedes para que puedan hacer los modelos de duración, ¿de acuerdo?
A propósito del taller que estoy elaborando, que todavía no he terminado de elaborar, yo creo que esta semana sin falta ya lo van a tener para que se diviertan muchísimo. Si tienen alguna duda, por favor comenten. Hasta aquí. Vale, entonces tienen los códigos, tienen la base de datos, tienen la gran encuesta integrada de hogares. Lo que les pediría yo es que revisen este tema de los códigos, que sí está en la página del DANE, por eso creo que fue que no pude descargarla. Y revísense también el modelo de Kaplan-Meier, que es lo que más o menos voy a intentar explicarles mañana para que tengan el apartado teórico. ¿Listo? Los dejo porque tengo una reunión de investigación con unos profesores de Manizales. Entonces, cualquier cosa me están comentando. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Que estén bien.